En este video se va a hablar de los circuitos magnéticamente acoplados, o como se les suele llamar también a las inductancias mutuas. Este concepto se refiere a que el campo magnético de la corriente que pasa por una inductancia puede afectar al voltaje de una inductancia que está relativamente cerca, en la que el campo magnético crea un voltaje extra que se le adiciona a la misma. Pues vamos a comenzar por presentar el problema. Vemos que tenemos un circuito de 3 mallas con dos inductancias que están magnéticamente acopladas. Vemos que tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, que ahorita es indefinida. Tenemos una resistencia de 1.8 ohms, una resistencia de 2 ohms y un capacitor de 1 milifarad. Vemos que el factor M, que es el valor de la inductancia mutua, es de 500 nanohenries, es decir, un valor muy pequeño. Lo que se nos pide en este problema es primeramente representar en forma fasorial todos los elementos, capacitivos e inductivos para poder trabajar y hacer el análisis de mallas. Después se nos pide hacer las ecuaciones de mallas, pero con el valor de B1 indicado, es decir, sin valores característicos. Y finalmente nos piden calcular el valor de la corriente 2, que es la malla de en medio, sabiendo que el voltaje de entrada es de 8 seno de 720T. De esta forma es importante mencionar que si nos dan un voltaje senoidal, este se puede expresar también en una forma cosenoidal, ya que el seno está desfasado en 90 grados del coseno, por lo que decimos que 8 seno de 720T se puede representar como 8 coseno de 720T menos 90 grados, por lo que para la forma fasorial vamos a ocupar esta representación. De esta forma vamos a calcular los valores de las reactancias, tanto para los inductores como para el capacitor presente en el circuito. Vemos que tenemos una frecuencia lineal de 114.59 Hz para una frecuencia angular de 720 radianes por segundo. De esta forma, calculando las reactancias, vamos a calcular primero la de la inductancia de 1 milihenry, en la que vemos que nos queda J por omega por 1 por 10 a la menos 3 ohms. Todo esto lo vamos a dejar expresado en términos de la frecuencia angular omega, ya que todavía no tenemos su valor. Para el inductor de 2 milihenries tenemos 2 por 10 a la menos 3 por J omega. Para la inductancia mutua vamos a tener J omega por 500 por 10 a la menos 9, que es un valor muy pequeño. Y para el capacitor de 1 milifarad vamos a tener menos J entre omega por 1 por 10 a la menos 3. De esta forma, cuando nos dan la frecuencia angular de 720 radianes sobre segundo, podemos calcular los valores de las reactancias, en donde vemos que para la inductancia de 1 milihenry tenemos 0.72 J ohms, para la de 2 milihenries tenemos el doble, que es 1.44 J, para la inductancia mutua tenemos 3.6 por 10 a la menos 4 J, y para el valor del capacitor tenemos menos 1.388 J. De esta forma, ya teniendo el valor de las reactancias, podemos proceder a hacer el análisis de mallas. Vemos aquí que para hacer las mallas, la primera malla tiene expresada el voltaje de corriente alterna, y vemos que cada vez que una corriente entra al punto, ya sea si entra va a generar un voltaje positivo en el otro punto, y si sale del punto va a generar un voltaje negativo, y multiplicada por el valor de la reactancia de M. De esta forma hacemos todas las ecuaciones y dejamos todo expresado en términos de las diferentes corrientes I1, I2 e I3 para poder resolver el sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ya después de que tenemos las mallas expresadas en función del voltaje de entrada, vamos a asignarle a ese voltaje el valor de 8 coseno de 720T menos 90 grados, el cual en forma fasorial es de 80 cis de menos 90. De esta forma vamos a plantear las 3 ecuaciones de las mallas y los vamos a resolver con el programa de Wolfram Alpha. Obtenemos entonces unos valores de corrientes de 32.13 cis de menos 100.5, 31.31 cis de menos 32.86 y
18.3, SIS de 21.39 amperes respectivamente para I1, I2 e I3. De esta forma, lo único que nos piden en el problema es el valor de la corriente 2, el cual ya vimos que es de 31.31, SIS de menos 32.86, pero ya si la queremos representar como una función cosenoidal en el tiempo, la representamos como 31.31 coseno de 720t menos el ángulo de desfase, que es de 32.86 grados. Vemos que todo el sistema, el circuito va a operar con una frecuencia angular de 720 radianes sobre segundo. Finalmente se hizo la simulación en ORCAD, en donde vemos que tenemos los valores de las resistencias, capacitores e inductores, como lo indica el problema, y una fuente de corriente alterna con una amplitud de 10 volts y una frecuencia angular de 720 radianes sobre segundo. Para agregar el factor de acoplamiento, en este caso no se pone como un valor de M, sino se pone como K, en donde vemos que la relación entre M y K es que K es igual a M entre raíz de la inductancia 1 por la inductancia 2, por lo que vemos que M es el factor de acoplamiento multiplicado por la raíz de las dos inductancias, la cual calculamos a partir del valor de M y del valor de las dos inductancias. Para medir el valor de la corriente I2 se puede colocar un amperímetro en serie adentro de la malla 2, por ejemplo al lado del capacitor. De esta forma se obtendría una función que da el valor de la corriente I2 en función del tiempo.